Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Dai Tecnología, el canal donde ustedes saben compartimos conceptos, tutoriales, tips, hablamos de tecnología, les cuento qué tal mi vida, todas esas cosas y mucho más aquí en este canal. Si eres nuevo por aquí, me presento, yo soy Diana y en este canal pues nadie se va con ninguna duda, aprendemos muchas cosas. Yo les voy compartiendo mi conocimiento y ustedes se van nutriendo de él. En el día de hoy les traigo el video número 2 del tutorial de Django y vamos a estar haciendo un video corto pero bastante nutritivo, digámoslo así. Vamos a estar viendo un group, vamos a estarlo mostrando en pantalla, les voy a estar diciendo por aquí, les voy a estar dejando por aquí qué es lo que vamos a ir viendo. También en el group, bueno, vamos a tener acceso a la base de datos, vamos a conectar un poquito más las URLs con las vistas, con el template y ustedes van a tener un poquitico más de dominio del flujo de cómo nos tenemos que mover. Vamos a estar creando formularios. Entonces, nada, si te interesa lo que va, quédate aquí que ya vamos a empezar. Bueno, esta es la estructura del video pasado. Recuerden que una vez que tú creas un proyecto, Django te crea una carpeta con unos archivos específicos, donde uno de los más importantes es el setting y donde no se nos puede olvidar agregar en esta sección de aplicaciones instaladas nuestra aplicación en la que vamos a estar trabajando. Si no, si llegas por casualidad a este video, te voy a estar dejando poner aquí en una tarjetica el video anterior. Y en la descripción también te lo voy a dejar. Entonces, en el proyecto como tal, tenemos nuestro fichero URLs donde tenemos que conectar nuestras URLs de la aplicación. Por cada aplicación que tengamos, tenemos que conectarla aquí. Si tenemos 25 aplicaciones tenemos que poner en esta sección para poder conectar todas esas vistas que hagamos en cada aplicación. Porque, como les dije en el video pasado, podemos tener muchas aplicaciones. Esta es la aplicación como tal, nuestra base de datos. Y nuestra base de datos también tiene, perdón, nuestra aplicación también tiene nuestras URLs, nuestras vistas, donde vamos a dar las funcionalidades y vamos a estar trabajando mucho aquí hoy a nuestro template. Entonces, vamos a comenzar. Miren, déjenme comentarle algo. Esta carpeta, déjenme agrandarle un poquitico más. Ajá. Esta carpeta que dice Migration, aquí se guardan todas las migraciones que vamos haciendo, es decir, todos los cambios en nuestra base de datos. Y esto va creando un historial. En lo que yo levanto el proyecto, les comento que es importante eh, tener claro cuándo vamos migrando y no estar borrando así por así la carpeta de migraciones, que muchas veces nos damos cuenta que declaramos un modelo en la carpeta virtual curso, pero está aquí. Aquí lo que estoy haciendo es levantando el proyecto, el entorno virtual para poder levantar el proyecto. Recuerden que nosotros creamos un entorno virtual y dentro de ese entorno virtual que lo empaqueta, es decir, nuestro entorno virtual lo que nos va a hacer es empaquetar nuestra aplicación, nuestro proyecto dentro de un paquete. Y entonces eso nos permite controlar qué tenemos instalado, qué librerías, las versiones y todo lo demás. Entonces vamos a activar, estamos en curso Django, tenemos que entrar a curso DAI, porque si no entramos a curso DAI, cuando le apliquemos Manage, no la va a encontrar, ¿ok? Tenemos que entrar a nuestra carpeta curso DAI, que es donde está el fichero Manage, que les dije que era muy importante en el video pasado, porque de ahí se hacen todas es decir, es la manera que tú puedes acceder a todo el proyecto, levantarlo, pararlo y todo lo demás. Entonces, eso es importante. Ya está levantado, recuérdense que por aquí no los va a levantar y sería interesante. Sí. Aquí vemos nuestra aplicación y nuestro Globo Mundo que creamos. Ok, entonces, ¿qué haremos en el día de hoy? Primero que todo, repasemos un punto. Dentro de nuestra aplicación, las URLs van a conectarnos. Estas URLs nos van a conectar con el template. Este es el template y con nuestras vistas. Vamos a abrirlas aquí, nuestras vistas. Entonces, este es como que el movimiento, ¿no? URL, template, vistas. Cada vez que necesitamos en las vistas o en las URL algún tipo de librería específica o llamar a alguno de los métodos que tenemos aquí, pues debemos importarlas en la parte superior. Luego verán aquí en las vistas, cuando creemos nuestro primer modelo, cómo
vamos a necesitar importar los modelos de nuestra aplicación. Lo primero que vamos a crear entonces será una tabla. Vamos a crear una tabla en nuestro fichero HTML y muy sencilla. Para agilizar un poco, la tengo copiada y se las voy a poner aquí. Ajá. Esta tabla la copié del W3 School. Le voy a dejar en la descripción los enlaces a la documentación de Django, de los modelos, de los formularios y del fichero donde Django explica la seguridad que aplica CRCF, que es para un token que crea para seguridad. Luego estaremos hablando de ello. Si ahora con este cambio vamos a nuestra página, debemos ver la tabla. Aquí está. ¿Ves? Pero esta tabla está como que estática, la acabamos de poner así, nombre, apellido, Yo quiero ir agregando nombres, ir agregando apellidos y que se me vayan mostrando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Tenemos que agregar un formulario a nuestra tabla para que el usuario pueda ingresar el nombre y el apellido y darle a entrar y se me actualice. Esta acción de entrar va a ser un adicional a nuestra base de datos. Si mal no recuerdan, nuestra base de datos estaba vacía. Aquí está. Nuestra base de datos no tiene ningún modelo nuevo, ¿verdad? Ok, vamos por parte para no perder. Empecemos con el formulario. Yo voy a copiarles un formulario aquí y se los voy a agregar aquí, encima de la tabla, porque lo que quiero es que lo vean nada más, ¿no? Aquí veo. Y una opción de Submit, que cuando presionamos no sucede nada, porque este botón Submit no está conectado a ningún lugar, no me dice nada. Lo que quiero es que vean, yo este formulario simplemente lo copié de internet. Para que este formulario poderlo conectar, está creado en HTML, ¿no? Para poderlo conectar con nuestro proyecto, necesitamos hacer algunas modificaciones en él. Y, por ejemplo, necesitamos modificar el parámetro, la acción que hace este formulario. Y en Django hay dos tipos de peticiones que se usan mucho, 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 mucho. Son la petición GET y el POST. Entonces nosotros tenemos que definirle en este formulario qué tipo de petición va a realizar y hacia dónde va a ir esa petición. Entonces quiero decirle que el método POST introduce los parámetros en la solicitud HTTP para el servidor. Es decir, todo lo que se recoge aquí, él lo manda para el servidor. Y la peculiaridad que tiene es que no quedan visibles para el usuario. Em, y la capacidad que tiene el método POST es ilimitada. Entonces, además de que el Django normalmente para enviar los datos a la base de datos usa el método POST porque también es más seguro. Además que le agrega un CRFC token que lo que hace es crear un token para cada envío y permite que los ataques que usualmente se hacen sean menos probables de que se realicen, ¿no? Le voy a dejar en la descripción para que lean un poquitico más de eso em, en, en sus momentos libres. Cuando tengan un tiempo libre, léanlo, porque aquí yo no les voy a dar todos los detalles porque tampoco me lo sé de memoria, pero sé que ese RFC token te permite que Django tenga un poquitico más de seguridad. Entonces, el método GET, los datos se envían al servidor y se escriben en la misma URL, en este lugar, para que entiendan la diferencia. Cuando tú envías con método GET, eh, los parámetros pasan por aquí por URL, por lo que no es muy sencillo. Imagínense que ustedes manden su usuario y su contraseña, lo manden por aquí. Cualquiera puede tener acceso a ellos y puede manipularlos. No estaría bien. Entonces, con el método POST pasan para el servidor, pero de una manera que el usuario no la detecta, pasa por atrás. Es como que pasa por atrás. Ok, entonces, para que esto funcione y para que darle vida a este formulario, necesitamos crear un modelo. En Django, los modelos son tablas en nuestra base de datos. Por cada modelo tenemos una tabla. Entonces, vamos aquí a los modelos y
Creamos nuestro primer modelo, que va a ser, este lo tomé también de ejemplo y a copiar. Es importante que sepan que todos los modelos de Django tienen que ir, em, tienen que heredar de modelo. Eso es como que aquí se trabaja mucho de esa forma, ¿no? Todo, es decir, los formularios heredan de form, los modelos heredan de, porque ya Django tiene, el framework tiene creado esa estructura. Y lo ideal sería eh, que tú no inventes la rueda, sino que la reutilices. Entonces, aquí se los copié para que fuera más rápido. Como lo habíamos hablado, first name, como tenemos aquí en HTML, first name, last name, ok, vamos a tener first name, last name, vamos a... em, fíjense, ¿por qué les dejé lo de los modelos? Porque las tablas, los modelos, vamos a hablarlos en términos como es, los modelos tienen sus relaciones, tienen sus funcionalidades. Tú puedes en Django, en un modelo, definir qué cantidad de caracteres puede introducir, qué tipo de carácter puede introducir, qué campos va, qué requerimientos les va a tener. Puede tener una serie de parámetros que tú le puedes pasar aquí a la columna de la tabla. Aquí tenemos el nombre y estamos diciendo que va a heredar de models y el tipo va a ser carácter chart field, que es como que puede poner cualquier tipo de dato y el len va a ser de 100, es decir, la cantidad de caracteres que va a introducir es de 100. Incluso lo pudieron poner más corto porque un nombre no va a tener 100 caracteres, pero bueno, lo podemos poner de 50, de 2, de 3. Y si tú no lo validas en la parte del front, Django va a hacer la validación en la parte de back, porque aquí estás metiendo, es decir, estás poniendo un tipo de validación, estás diciendo, hasta aquí me lo puedes poner y te va a lanzar un error. Y lo puedes manejar o no, ¿no? Pero siempre Django va a verificar eso. Lo mismo con el formulario. Cuando tú tengas el formulario, tú le vas a definir en el formulario qué te puede introducir el usuario. Eso lo vamos a ver más adelante porque hoy lo que estamos es aprendiendo sobre esto, ¿no? Last name es el apellido y lo mismo. Y este método es para que cuando se llame esta clase puedas devolver es decir, está llamando self first name, self last name, como que dame este parámetro, cuando te pida la persona, puedo tener acceso a estos parámetros, ¿verdad? Ya. Aquí tenemos el modelo. Vamos para el formulario. Al formulario que vamos a conectar en nuestro HTML, ¿ok? Es el formulario que vamos a estar conectando aquí. Entonces, vamos a crear nuestro formulario y no tenemos ninguno, pues entonces tenemos que venir aquí y decir en curso de DAI App, creamos un nuevo fichero que se llame forms.py, no lenguaje. Y vamos a crear nuestro formulario. Nuestro formulario tiene que heredar de el modelo que acabamos de crear. Y le decimos que from Django import models. Le dije al formulario que importara de los modelos porque voy a hacer referencia a este modelo. Espero que me sigan, chicos. Por favor, me dejan en los comentarios qué les pareció el video. Por favor, se los pido. Bien. Eh, entonces, nuestro formulario, la forms, import de Django, impórtamelo. Todas las formas. Ajá. Todos con clases aquí. Y vamos a llamarle person porque es el formulario de persona. Person form y le vamos a pasar forms.model form. Mírenlo aquí. Fíjense, como todos lleva lo mismo, prácticamente, ¿verdad? Mira, todos importan del tipo de lo que estás creando. Modelos, importa de modelos, formularios, importa de formulario. Así como funciona. Y entonces, tú aquí puedes declarar todos los campos que quieras, pero como este es muy sencillo, vamos a solamente decirle directamente que me lo traiga. Todos llevan este tipo de estructura, una clase meta, que es lo que estás mostrando al usuario. Model, ¿ah? Person. Model person, field.
punto Models, import person, porque no me estaba reconociendo la clase person. Entonces es que le estaba importando mal. Los campos que voy a estar mostrando, esto va en forma de arreglo y se pasan los parámetros, es decir, de este modelo, todos los parámetros que quieres agregar, ¿ok? First name y coma last name. Bien. Ya tenemos esto y ahora vamos a parar nuestro proyecto con control C y vamos a hacer un Python manage name migration. Mira lo que me dice. Vamos a ver. Hacemos las migraciones y vamos a ver y aplicamos migrate, porque no, para que escriba en base de datos. Si no, no funciona. Ay, espero que vayan llevando conmigo esto, ¿no? Y ahora cuando venimos aquí, que podemos, curso de IA, person. Mire, aquí está nuestra tabla. Esta es la tabla que acabamos de crear con esos dos caracteres, que acabamos de correr en las migraciones, ¿verdad? Ok. Entonces, de todas maneras, aunque levantemos el proyecto, ahora no vamos a ver nada porque nos falta, eh, es decir, aquí no vamos a tener ningún cambio porque nos falta modificar este formulario para que vaya entrando datos. Entonces vamos a hacer eso y agregar la vista para adicionar, ¿verdad? Vamos allá. Se los voy a estar tratando de correr lo más rápido posible. Vamos empezando por modificar el formulario. Le ponemos que va a ser el método post, esto es muy importante. Y no, el método. El método va a ser post y la acción va a ser llevarme al formulario. La acción, sí, a mi URL, perdón. ¿Qué me pasó aquí? Ay, me faltan más comillas. Aquí estamos. Vamos a correr esto rápido. Entonces sería URL con la acción que va a llevar, esto es la estructura. Para llamar a una URL, cualquiera que sea, tú tienes que pasarle entre paréntesis y entre paréntesis y entre cochete, entre comillas, entre cochetes y entre por ciento URL y el nombre de la URL que vamos a estar utilizando, ¿no? En este caso sería adicionar persona, que es lo que vamos a estar haciendo. Pero esta URL todavía no existe. Esta URL, ¿ustedes la ven aquí? No está. Hay que crearla, pero vamos por parte. Entonces, una vez esto, tenemos que también modificar el ID sería importante. Déjame cambiar, yo lo voy a agregar aquí. Es decir, aquí se le puede agregar el ID diferente, pero en este momento no nos hace falta. Pero aquí se le pudiera agregar el ID, cambiarlo. Entonces dice que value John, yo no voy a dejar ningún value porque yo no quiero que el formulario tenga ningún value. Yo lo que quiero es que me muestre un placeholder. Un poquito más atrasado. Placeholder que va a ser igual a nombre y aquí otro que sea apellido. Entonces, ya, aquí en la base, en la tabla también tenemos que hacer nuestras modificaciones porque yo no quiero mostrar, yo quiero que me lo muestre de forma dinámica. Y aquí estamos poniéndolo al duro, es decir, hard codeado. Estamos hard codeando ahí la acción, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí que debe actualizarse dinámicamente. Entonces, donde va a empezar la columna esta, ponemos un formulario. Fíjense cómo es la estructura cuando quiero agregarle condiciones a un formulario. For person. Y fíjense cómo vamos a ir en persons, es decir, por cada persona que haya en el objeto persona, y ustedes dirán, ¿dónde está ese objeto persona? Ahora en la vista lo vamos a agregar. Le vamos a decir a la base de datos, tráeme todas las personas que tengas en base de datos, y por cada persona que tenga me vas a estar mostrando esta estructura. Es decir, person.firstName. ¿Por qué podemos hacerle punto? Porque estamos haciendo, recuerden que persona es un objeto. Aquí le estamos diciendo que este objeto que trae, punto firstName, porque podemos permitirle, es decir, podemos pedirle el nombre, porque se lo estamos aquí, le estamos permitiendo que se le pueda pedir, ¿no? Estamos diciendo que sí. Y es el mismo dato que estamos aquí mostrando en el formulario. Bien, dame el nombre y lo mismo con el apellido. El dato interesante aquí es que tienes que pedirlo de esta manera, con doble, cuando tú le pasas valor al HTML, tienes que ponerlo con doble llave. Es la manera de mostrar un valor. Nos faltaría el input, el submit. Ya esto lo pudiéramos borrar porque esto se va a crear automáticamente, me va a crear una columna con el nombre y los apellidos. Pero había una opción de submit
donde no iba a ningún lugar. Pero, es decir, esta opción de submit no iba a ningún lado, pero ahora se está diciendo que la acción va a ser ir a esta URL. Y cuando vaya a esta URL, cuando yo le doy a agregar, va a buscar esto. Y cuando busque esto, entonces, ¿qué me va a buscar? Me va a buscar, vamos a ponerle aquí la vista que vamos a crear ahora. Fíjate que estamos yendo por partes. Esto puedes ir de adelante para atrás, de atrás para adelante. Lo que tienes que tener en cuenta es que todo tiene que estar conectado. Si no, no funciona. Vamos a ponerle adicionar, que va a ser, y le vamos a poner views, va a ir a mis vistas, punto add person, punto add person, y el nombre que dijimos que era add person, al que le dijimos en el template. Así que vamos a mantener lo mismo. Esto se lo mencionamos aquí. Así que tiene que llamarse igual. Algo que me falta, incluir las vistas, no las tienes. Entonces, él no tiene las pistas, entonces tenemos que agregárselo. Ay, sí, mira dónde estoy. Miren, ya después me daba error. Estoy en el fichero, mira, de curso de ahí, dice, no, no es en este fichero, compañeros. Estaba en este fichero, es en este fichero. Es en este fichero. Y, vamos a ver, no coma porque vienen más. La coma porque vienen más runas. ¿Y qué pasa aquí? Una coma que me falta aquí. Ahora sí, ¿no? ¿Ya estás contento? Sí. Yo voy mirando siempre que me está, dice, invalid, aquí, coma. Ahora sí. View add person. No encuentra, no encuentra en view el método add person. Sí, ya sé que no está y lo vamos a crear ahora. Voy a cerrar aquí y vamos a crear el view. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo les traigo tenemos que adicionar la persona. Tenemos que pasarle siempre request y algún otro parámetro más, pero el request no puede faltar. Y le vamos a decir lo siguiente. Lo tengo aquí copiado y se los voy a escribir y se los voy a explicar. Dice, si el método que es el método que estamos buscando, el que estamos solicitando, que estamos pidiendo, que lo definimos aquí, es post, esto es importante, tiene que ser lo mismo porque si no, no te va a funcionar la petición. Es de petición post. Entonces, formulario, la variable formulario va a ser igual a, la voy a inicializar la clase person form que la habíamos mandado a hacer aquí. ¿Dónde está? Person form, es decir, le estoy diciendo formulario va a ser igual a esto que está aquí. Y por el método POST, es decir, va a estar pidiendo por el método POST. Si el formulario es válido, es decir, si los parámetros que estoy pasando aquí son válidos, ¿y cuál sería la validez de ese formulario? Ah, la validez del formulario es lo que yo le pedí aquí. Si cumple esto. Si cumple esto, entonces sálvame el formulario y redireccióname a la página index, que al final todo lo estamos poniendo en la página index, no estamos haciendo otra cosa. Si tuviéramos este mismo formulario en otra página, entonces sí, pero bueno, ahora todo es en la misma página. Si no, pídeme de nuevo el formulario para que vuelva a introducir los datos. Y vamos a retornar la renderización de, siempre tenemos que pasar request para render, siempre request. Vamos a retornar, a renderizar esto en index.html y le vamos a pasar todo lo que tenga mi form. Punto forms, import person form. Y ahora sí, esto me lo reconoce bien. Y el redirect tengo que importarlo también. Que lo puedo redireccionar aquí porque es del mismo lugar. Redirect es de los shortcuts de Django. Entonces ahora sí. Entonces, ¿qué pasó? Fields is updating. Siempre, como ahora. Vamos a ver, dice for person in person. Sí, claro, tengo que pasarle separado. Persons. ¿Qué pasa? Que si no le paso el parámetro person.objects.all,
esto, los modelos, déjame importar el modelo, from punto models, import person. Entonces le estoy diciendo, ay, aquí me tienes que pasar, por supuesto, el diccionario, el objeto que le estaba comentando ahorita cuando, una coma. Ahorita cuando estábamos hablando del index, que decía, bueno, por person in person, que me va a traer el objeto lleno de personas, es decir, todo lo que tengas en mi base de datos para mostrármelo en la tabla. Aquí yo estoy diciendo que en la tabla me los muestre, pero si no lo estoy pasando en la vista, el objeto, inicialmente pensé que debía pasarlo aquí. Pero no, aquí lo que yo le paso es el formulario, los valores del formulario para adicionar la persona. No, es aquí en el index para que me lo traiga y me lo muestre en la tabla. Entonces vamos a ver qué tal ahora. Si este molesto error lo quitamos. Ah, hay una cosa que es importante que tengo que agregar en el formulario, que si no me va a dar error, y es este, que es lo que le estaba hablando ahorita. Estoy viendo dónde está el error aquí. Error etiqueta for. Todas las etiquetas for, que es esta, es esta, por favor, esta es una etiqueta for dentro de mi HTML, necesita ser cerrada. Y eso se cierra así. End for. Sorry. Se me olvidó. Es que hacer un video no es tan sencillo, ¿eh? Entonces vamos a ver si ahora sí. Aquí está. Esta tabla está vacía y si yo hago así, vamos a poner Diana prueba. Lo agregamos y ahora no me la muestra aquí. Me estaba dando error y no me estaba adicionando los valores, ustedes estaban viendo. Y luego de revisar con detenimiento qué pasaba, cuál es el error que tenía, por qué no me estaba guardando en base de datos, incluso no veía que me guardara aquí nada en base de datos. Pues la cosa estaba asociada a dos cosas, ¿no? Es que cuando yo creo el formulario, que le dije, no, tenemos que modificar aquí el método, la acción, hay algo que no debemos dejar de agregar y es el campo name. Fíjate que yo pasé por encima de ID, dije, no, ID lo podemos dejar así de momento, pero no recordé que tengo que agregar el campo name con los campos con los nombres de la base de datos que va a guardar, porque el formulario pasa por post a mi función. Recuérdense que esto envía a la URL at person y cuando viene la URL está asociada a esta vista. Y cuando lo envía a este formulario, el formulario lo que tiene es estos dos campos que está recibiendo, que a su vez son los dos campos de la base de datos. ¿Vieron el flujo? Entonces, si yo no agregaba este campo name, el formulario nunca era válido. Como no, yo había puesto un print, fíjense que aquí estoy devolviendo el dato aquí en consola, déjenme aumentar el tamaño porque ahorita ya lo bajé. Aquí en consola yo estoy mostrando el resultado porque yo decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que no veo, que no me está guardando nada. Había puesto un print aquí en mi index porque aquí es donde yo estoy obteniendo todos los objetos de base de datos. Yo decía, la base de datos está vacía, no me guarda en ningún lugar. Y no puse un print aquí porque quizás si yo pongo un print aquí me doy cuenta de que el formulario no estaba siendo válido. Esto es lo que hace es que eh, valida que los campos que se hayan puesto aquí en mi formulario, en mi input, estén correctos, vayan bien como se les definió, tanto en forms como en models. Entonces el problema era ese, simplemente que me faltaba este dato. Una vez ya conocido eso, probamos y agregamos otro nombre, José Pérez. Y lo agregamos y aquí lo vemos, José Pérez, ¿ven? Y si vamos a la base de datos y recargamos, aquí están los datos. Ok, ya esto está funcionando bien. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es, yo quisiera, por ejemplo, me confundí, quiero actualizar este campo y quiero
o eliminar este. Entonces quiero agregar una columna aquí que sea acciones y la acción va a ser actualizar y modificar. Bueno, vamos a cortar el video aquí porque editándolo me di cuenta que tomaba mucho tiempo, era muy largo y no quiero tampoco agobiarlos demasiado. Entonces vamos a dejarlo hasta el método, hasta la función de agregar. Y luego, en el siguiente, que ya quedaría mucho más avanzado, es decir, la preparación del video, vamos a incluir el contenido entonces de actualizar y eliminar. Entonces, esperen con ansias la segunda parte y le dejan mucho amor por ahí, ¿ok? Entonces, nos vemos en el que viene. Bye.